Ok, ¿qué tal comunidad? ¿Cómo andan? Bueno, veo que YouTube me aceptó el video de presentación, así que digo, bueno, hoy es domingo, así que vamos a arrancar con el primer tema. Me gustaría poder graficarlo como hacía en la anterior aplicación, en la anterior comunidad, donde en un fondo negro se podía colocar una foto y uno hablaba en off, que es lo que a mí me gusta porque me gusta más mi voz que mi cara, pero bueno, es lo que hay. Ya se me va a ocurrir algún método para poder grabar sin que salga mi bello rostro. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que me parece que es clave para, digamos, la política internacional, tanto de los Estados Unidos como del Cono Sur, que es la relación entre esta nueva administración que está gobernando en los Estados Unidos desde el 20 de enero, que es la administración Trump, con todo este movimiento, el MAGA, ¿no? El Make America Great Again, y su relación con el chavismo, en el cual, digamos que unos días antes que asumiera Maduro nuevamente estas elecciones teóricamente fraudulentas, Maduro asumió el 10 de enero y 10 días después asumió Trump, se creía de que, bueno, obviamente el chavismo tenía los días contados, de que ya no tenía más posibilidades, que ahora le quedaban solamente, si asumían, obviamente el 10 de enero, ya para el 20 de enero Trump los iba a barrer del poder. Y yo muchas veces me pregunto, y esto lo digo tanto a periodistas argentinos, obviamente de los sistemas mainstream, ¿no? Digamos, de los sistemas tradicionales de medios, de periodistas venezolanos, de periodistas de otros países, obviamente que están en contra del chavismo, los cuales son muy pocos los que están a favor, ya sabemos quiénes son los que están a favor, y la verdad que están a favor del chavismo es un poquito grave, ¿no? la cuestión, pero bueno, también vemos que hay gente que está ciegamente a favor de la oposición, a la cual en este video le vamos a dedicar un poco a ese tema, que también obviamente se nota que no tienen los patitos en fila o que quizás por ahí digamos que son un poquito ensobrados, ¿no? Entonces todos decían, bueno, ahora va a venir Trump y adiós chavismo. Bueno, yo lo que indico, o a mí lo que yo pienso, básicamente es que poca memoria, ¿no? que hay, ya que cuando el Juan Guaidó se autotituló presidente encargado el 23 de enero del 2019, que creo que para los venezolanos es una fecha importante, el 23 de enero, a partir de ahí, obviamente, lo primero que hicieron fue tratar de buscar el apoyo de los países del Cono Sur que más o menos, obviamente ideológicamente, estaban en contra del chavismo. En aquella época en Argentina gobernaba el macrismo, en Brasil estaba Bolsonaro, en Colombia estaba, bueno, no recuerdo el nombre, Iván Duque. Me parece que Chile también había un gobierno, digamos, no de signo tan izquierdista como es el de Boric, pero bueno, Boric al final terminó siendo uno de los principales censuradores del gobierno chavista, ¿no? Estas cosas que van y vienen en la política, porque en la política 1 más 1 generalmente no es 2, sino da cualquier otro número. Pero bueno, vuelvo al tema de que creían que Trump se lo iba a llevar puesto al chavismo, y hablo del chavismo como un cuerpo colegiado, no hablo efectivamente de Maduro. Si cuando hablo del chavismo hablo de estas figuras principales que son Maduro, Diosdado Cabello, en que ahora teóricamente hay como una especie de guerra civil entre ellos dos para ver quién se queda con el poder, los hermanos Rodríguez, es decir, tanto Jorge como Delcy Rodríguez, y quizás por ahí alguno otro de segunda línea, como puede ser Freddy Bernal y algún otro más por ahí, pero no mucho más que eso. Pero yo diría que es un cuerpo colegiado, no era como cuando vivía Chávez, en donde el poder lo tenía él. En este caso, hasta ahora vendría a ser un cuerpo colegiado, a no ser de que pueda llegar a haber algún coup d'etat o alguna ruptura, y que quizás por ahí Diosdado Cabello termine siendo el mandamás total del régimen. Por ahora diríamos que es un régimen colegiado. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en el 2019? Les recuerdo, nada. Es decir, Trump le derivó el problema a Marco Rubio, que casualmente ahora es su secretario de Estado, es decir, es el canciller para nosotros, es el tipo que teóricamente maneja la política
exterior norteamericana, que es la gran política, ¿no? Es decir, de los grandes países, pero digamos, el secretario de Estado es el que, según las instrucciones del presidente, las instrucciones estratégicas del presidente, genera la política de desarrollo y de relación con los demás países, sean potencias o no, del resto del mundo. Bueno, en este caso, vuelvo a repetir, le dejó el trabajo a Marco Rubio en aquella época. Marco Rubio lo empezó a llevar a Estados Unidos, vino acá a la Argentina, creo que la esposa también de Leopoldo López, que estaba en prisión en una cárcel, que creo que es una prisión militar que se llama Ramo Verde, también estuvo dando vueltas acá por la Argentina, fueron a Estados Unidos. El 23 de febrero del 2019 fue la famosa marcha de Cúcuta, es decir, Cúcuta es una ciudad de Colombia que está al borde, en el margen occidental del río Táchira. Del otro lado está la ciudad del Táchira de Venezuela. Bueno, ahí acuérdense que hubo una intentona de pasar ayuda humanitaria por camiones que fueron obviamente rechazados, camiones incendiados, tiroteo, hubo gente muerta. Un desastre, lo que terminó en la nada misma. Entonces se especulaba de que había la flota digamos, del Comando Sur de Estados Unidos ya estaba activa y que había varios buques clase Tarawa preparados para desembarcar en algún punto de la costa venezolana. Nada que ver, absolutamente nada que ver, no pasó nada. Porque ya Trump sabía seguramente con los hilos que jugaba o con los muñecos con los que se tenía que enfrentar o relacionar, mejor dicho, de la oposición, ¿no? Guaidó, Capriles, el que estaba en prisión en Ramo Verde, Leopoldo López, y la última de esta línea de opoficción es María Corina Machado, que a mi entender parece más una actriz de telenovela, de aquellas telenovelas de la década del 80 o principios de los 90 venezolana, que una referente de la oposición. ¿Qué pasó al final? Ahora volviendo al año 2025, ¿no? Nada, es decir, pasó lo que la gente que vemos un poco la política en términos de fuerza y de interés, básicamente fue que Trump mandó a un delegado, obviamente habrá hablado seguramente antes con seguramente un gerifalte o un espadón del chavismo, y le dijo: esto es muy fácil, si arreglamos la cuestión del petróleo y arreglamos las cuestiones estas de que yo me quiero sacar de encima un montón de malandros que son de tu país y que yo los voy a deportar, y si vos no los aceptás van derecho a Guantánamo, y yo me traigo gente que vos tenés en prisión, que quizás la tienen en estas prisiones tipo de Ramo Verde o el llamado helicoide, yo me las traigo, es decir, ciudadanos norteamericanos que estaban bajo prisión en los Estados Unidos, quizás por ahí por delitos de acción política o lo que fuera. No sé si tendrían ciudadanos norteamericanos presos por delitos, digamos, penales comunes, normales, ¿no? La verdad que no lo sé, pero sé que el delegado, que no recuerdo ahora su nombre, que mandó Trump a negociar con los chavistas, se volvió con ciudadanos norteamericanos que estaban cumpliendo una condena en Venezuela. Pero el factor acá principal no es tanto a ver cuánta gente del Tren de Aragua volvió a Maiquetía o cuántos del Tren de Aragua están cumpliendo ahora pena en Guantánamo, si lo hay, sino verdaderamente el tema del petróleo. Es decir, acuérdense que Donald Trump lo primero que hizo fue declarar la emergencia energética en los Estados Unidos. Trump piensa en negro, digamos, no piensa en verde, piensa en negro, si piensa en petróleo. Él sigue pensando que la matriz energética y productiva para poder generar la gran explosión norteamericana en signos positivos y volver a recuperar esa hegemonía que han perdido es básicamente mediante el petróleo. Por eso, obviamente,
volvió a tener relaciones fuertes con los estados del Golfo Pérsico, que es donde Norteamérica históricamente ha sacado petróleo, tocar apenas sus reservas estratégicas propias en Estados Unidos, que tiene tanto como en el sur de los Estados Unidos, principalmente en Texas, pero también en el norte, en la zona de Alaska, y obviamente Venezuela, ¿no? Ni hablar también que acá, pero bueno, acá es mucho más fácil, ¿no? Es decir, medio que hablamos un poquito el mismo idioma, no digo en el sentido lingüístico, pero sí por ahí en el sentido de los intereses. ¿Y qué pasó? Rápidamente se habrán sentado y habrán dicho, bueno, mira, el precio del petróleo tiene que ser tal. Acuérdense que ustedes tienen un petróleo pesado, que hay que invertir para poder mejorarlo, para poder refinarlo y poder sacar productos derivados del petróleo venezolano y que a nosotros nos sea rentable. Pero bueno, como ustedes tienen la vaca de la leche negra, digamos, que es esa gran cuenca del Orinoco, nosotros lo vamos a pagar a tanto el precio del petróleo. Es un precio que seguramente a Estados Unidos obviamente le sirve, y a estos buenos muchachos también les sirve porque mientras que siga entrando plata, como en todos los lugares, como dicen los españoles, ahora paz y después gloria, ¿no? Entonces, mientras que el sistema chavista está engrasado con la plata que viene del petróleo y de por ahí obviamente de otras bienes naturales que poseen, en donde ahí están explotando chinos, rusos, pero Trump, que es un tipo absolutamente negociante y pragmático, lo primero que hizo fue qué es lo más importante de Venezuela para solucionar rápidamente ahora el tema petróleo. Entonces, como llegaron a un acuerdo, acá no ha pasado nada. Las cuestiones de Venezuela internas las tiene que arreglar Venezuela. La oposición venezolana no es de fiar, porque obviamente la señora Machado y el señor Edmundo González fueron gente que tuvieron más contacto con el sector demócrata y con Kamala Harris, es decir, apostaron más por esa gente que por Trump, y eso creo que Trump no se lo olvida. Por eso básicamente a esta gente no les da ni la hora, ¿ok? Básicamente los venezolanos que forman parte del liderazgo de la oposición o de esta oposición rentada, que a mí me parece que funciona como una oposición que le sirve al chavismo para legitimarse en el poder. Por eso para mí está rentada esta oposición y es una opoficción, como dice Lara Farías en forma muy contundente. Vuelvo a repetir, no es de fiar, y no, Estados Unidos no se va a jugar en ese sentido. Y aparte ustedes tengan en cuenta algo, y esto es una visión muy historicista, a mí me gusta, yo soy licenciado en publicidad, pero mi gran pasión es la historia, y ustedes fíjense que los Estados Unidos, desde el año 1900 en adelante, de la doctrina Monroe / McKinley, digamos, desde 1840 y pico hasta 1900, más o menos, que es cuando ellos toman conciencia de que ellos son el hegemón del continente americano, trataron de intervenir lo menos posible desde el punto de vista del uso de la violencia en el cono sur. El cono sur tomándolo desde Colombia hacia abajo. ¿Por qué digo Colombia? Porque Panamá era parte de Colombia y Estados Unidos lo obligó a ceder y convertir a Panamá en un país independiente para después hacer el canal, etcétera, etcétera. Pero fíjense que todas las acciones violentas, y digo acciones violentas cuando los norteamericanos despliegan su fuerza militar en América, siempre fue en Centroamérica, ¿no? Digamos, tanto en la isla de Granada como en Panamá, son los dos ejemplos principales. No voy a poner ejemplo de la guerra con México y todo eso, porque eso se terminó en el año 1848, sí, fue unos casi menos de 20 años antes de la guerra de secesión americana. Era otro contexto, obviamente, pero digamos que del siglo XX en adelante, Estados Unidos, obviamente, que está presente y influye en todos los países del Cono Sur, pero de una forma obviamente mucho más elegante, desde el punto de vista de la inteligencia, desde el punto de vista de las operaciones ¿cómo les puedo decir? Operaciones de tipo
diplomáticas, ¿no? Ustedes me van a decir, bueno, pero en Chile del 73, Kissinger, bueno, sí, obviamente, pero no había tropas norteamericanas atacando el Palacio de la Moneda, ni aviones bombardeando el Palacio de la Moneda, todo lo hizo las Fuerzas Armadas chilenas, obviamente con un apoyo, con inteligencia, con lo que ustedes quieran por parte de los Estados Unidos. Sin duda, la formación de la Escuela de las Américas, bueno, toda la conformación de los ejércitos sudamericanos para poder ayudar a los contras nicaragüenses a pelear, tanto en El Salvador como en Nicaragua. Pero bueno, son todas operaciones que yo diría de baja intensidad, operaciones proxy, pero en ningún momento se van a imaginar una flota norteamericana desembarcando en Venezuela a todo vapor, como seguramente esperaban mucho de hinchas de la oposición venezolana o de la opoficción venezolana. Así que bueno, en resumidas cuentas, bueno, también está el caso Colombia, ¿no? Bueno, en Colombia sabemos que hay bases norteamericanas fijas, pero de las cuales Colombia en su momento solicitó de ayuda, y fue obviamente con el asentimiento del gobierno colombiano. Es decir, acá no hubo un desembarco, digamos, en forma, como diría yo, a la romana, ¿no? Una invasión per se. Pero bueno, en resumidas cuentas, para no marearlos más, yo diría que acá se trabajó por el interés directamente, y el interés es el petróleo. Petróleo barato para los Estados Unidos, esto le conviene al chavismo, y Trump, mientras que no aparezca una figura de renombre y de prestigio, digamos, o que demuestre prestigio y que demuestre confiabilidad como una opción al chavismo en Venezuela, obviamente que no lo va a apoyar. Va a seguir el status quo como está. Con respecto a la situación interna de Venezuela, obviamente hay mucha gente que sabe más que yo de esta cuestión, pero yo la única visión que tengo es que Venezuela es un estado absolutamente militarizado, porque el chavismo nace de los cuarteles, que eso es un poquito de lo que tiene en común por ahí con el peronismo, y hasta ahí nomás, no nos adentremos más en el tema, pero yo entiendo de que si el chavismo colapsa será por una ruptura o por una fractura de tipo monolítica o de tipo parcial de las Fuerzas Armadas, específicamente del Ejército y de la Guardia Nacional. Y cuando hablo de fractura parcial estaríamos hablando de un general con un gran mando de tropa a nivel brigada o división para poder generar una situación de guerra civil inminente, en donde obviamente primero habría una fuerza núcleo de esa oposición, que serían esas unidades sublevadas, y después obviamente el pueblo uniéndose a ese movimiento, es decir, el pueblo, la facción del pueblo, digamos, la civilidad, la sociedad civil que esté en contra del chavismo, aliándose a ese grupo, a ese núcleo. Y ahí van a aparecer las armas solas, ya que lloran tanto de que están desarmados y que les quitaron las armas y que esto que lo otro. Bueno, en una situación a esta altura ya el tema de tener una escopeta calibre 12 o un 38 Special en tu casa no cambia la ecuación. Es decir, cambia la ecuación de que un general abra los arsenales y los civiles empiecen a tener acceso al armamento, obviamente instruido por el personal capacitado al respecto. Así que bueno, esa es mi visión sobre la actualidad de la Venezuela chavista, y bueno, esto es lo que quería expresarles, ¿ok? Y obviamente para los que son fanáticos de la causa antichavista, que se den cuenta que Trump, mientras que no le den garantías de seriedad por parte de la oposición, no creo que mueva un dedo, mientras el petróleo siga saliendo barato y a buen precio desde la cuenca del Orinoco hacia los Estados Unidos. Agur.